Hola a todos, en el podcast de hoy vamos a comentar un artículo muy interesante publicado por la Sociedad de Arqueología Bíblica que lleva como título Abraham y Lot en la Biblia, examinando las interpretaciones antiguas de los textos judíos. En el texto de la Torá encontramos el relato donde se nos habla sobre el sobrino de Abraham llamado Lot, y donde éste le acompaña, Lot acompaña a su tío desde Harán hasta la tierra de Canaán, tal como aparece registrado en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 12. Sin embargo, Abraham y Lot eventualmente se separan porque la tierra, dice el texto, no podía mantenerlos a ambos, sus posesiones, animales, siervos. El texto narra de que hubo cierto conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Por tanto, como tenían tantas posesiones, la tierra no podía, en este caso, mantenerlos a ambos y deciden separarse. Abraham permite que Lot sea el primero que escoja el área en la cual se quiere asentar. Después de Lot mirar todos los alrededores, las tierras, etcétera, él escoge una región que estaba bien realmente fértil, en este caso también cerca de la planicie del río Jordán, hacia el este, donde por supuesto muy fértil, con pastos, etcétera, una tierra realmente buena. Y esta es la tierra, la parte que él escoge. Y Abraham, en este caso, se asienta hacia el oeste, en Canaán, hacia el oeste del río Jordán. Por tanto, al parecer, en este caso, más tarde sabemos de que Lot se encuentra viviendo en la ciudad de Sodoma, una de las ciudades de la planicie del Jordán, tal y como aparece registrado en el capítulo 14 del libro de Bereshit Génesis. Lo interesante de todo esto es que aunque este episodio bíblico es muy claro, ¿no? Nos está narrando claramente lo que acontece, pero el hecho es que los eruditos modernos, los académicos, plantean y dicen, bueno, la actitud de Lot fue una actitud neutral, quizás prudente, o hay algunos que dicen, bueno, en realidad quizás él fue hasta egoísta y quizás no tan malvado en la actitud de elegir esta parte de esta tierra como la mejor se la llevó para él en vez de dársela a su tío. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo podríamos catalogar la actitud de Lot al tomar esta decisión? Para de responder a esta pregunta tenemos que ir a las fuentes antiguas, a las fuentes judías y a las fuentes cristianas de cómo en el pasado se interpretaba este pasaje por ambas religiones, y el hecho es que ambas concuerdan en que atribuyen actitudes siniestras a la opción, a la actitud de Lot, en este caso para con Abraham. Es interesante que en este hecho hay un académico que ha estado investigando y reexaminando el por qué las fuentes judías antiguas y por qué las fuentes cristianas atribuían realmente estas cualidades siniestras, egoístas, malvadas de Lot para con Abraham, y si realmente podemos decir que su actitud fue realmente malvada, como lo pintan, por ejemplo, lo describen las fuentes antiguas. Y el hecho es que este académico debate y dice de que las fuentes judías posteriores con sus comentarios y las fuentes cristianas también, al criticar y al mostrar motivos siniestros egoístas para con Lot, es una manera en este caso de proteger a la figura del patriarca Abraham en este caso. Lo interesante es que si a Lot se pinta como una figura egoísta y siniestra, Abraham por supuesto queda como una figura en este caso superior, porque es una figura mansa, una figura por supuesto que representa el gran patriarca, y en este caso se realza la figura por encima de la figura de Lot, que se le muestra en este caso con una actitud un poco egoísta. Lo interesante es que encontramos en el texto de que sabemos que se nos dice de que Dios promete darle la tierra de Canaán a los descendientes de Abraham. Y un poquito después de que se hace esta promesa a Abraham, encontramos en el texto que Abraham ofrece compartir la tierra con Lot. Pero lo interesante de esto es que esto crea un dilema, porque Lot no es parte de la promesa de Dios que Dios le hace a Abraham. Lot es de la familia de Abraham, pero no es de su descendencia. Por tanto, hay un conflicto. Si Dios le promete la tierra a los descendientes de Abraham, ¿cómo es que Abraham ahora se le está ofreciendo a Lot? Y esto es muy interesante
porque para entender este episodio hemos de interpretar otra vez este cambio en de la interpretación de las fuentes antiguas en cuanto a la oferta que Abraham le hace a Lot y este cambio de actitud por parte de él. Por ejemplo, el Talmud acusa en este caso a Lot con tener una personalidad realmente de lujuria, egoísta. Un comentarista cristiano, Juan Crisóstomo, cerca del 349 al 407 de nuestra era, que más tarde sería arzobispo de Constantinopla, se refiere a Lot como, o habla acerca de la juventud de Lot, habla acerca de su actitud egoísta en este caso. Encontramos también, por ejemplo, en el Midrash, que el Lot es acusado de haber escogido la ciudad de Sodoma para comportarse como las personas de esa ciudad. En otro Midrash, en el Midrash de Bereshit Rabbah, Génesis Rabbah, incluso se dice de que Lot, cuando se aleja de Abraham y decide separarse, dice que, o compara esto como una actitud de rechazar tanto a Abraham como rechazar al Dios de Abraham en este caso. Y por ello es que escoge la ciudad de Sodoma para comportarse como las personas de allí. Otra vez son una serie de acusaciones que van apareciendo luego en fuentes y comentarios posteriores, pero la pregunta es si cuánta veracidad hay en los comentarios posteriores que encontramos fuera del comentario del texto original, del texto del Génesis en este caso. Y el hecho es que lo interesante de esto es que si a Lot, como ya mencioné, y como comenta también este académico, se realzan, por ejemplo, esta actitud como de egoísta, de lujuria, Abraham aparecería entonces como una persona generosa, como una persona recta, en este caso. Y es una manera de salvaguardar la figura del patriarca. Y lo interesante es que de ahí que este académico y algunos académicos concuerdan en que estos comentarios posteriores a estos relatos quizás son maneras otra vez de mostrar, en este caso, salvaguardando la figura del patriarca y resaltando quizás una característica negativa del caso de Lot. Pero habría que preguntarnos si realmente la decisión de Lot realmente fue una actitud egoísta, una actitud malvada o perversa. ¿Por qué digo esto? Porque cuando analizamos el relato del Génesis capítulo 13, encontramos que Abraham es el que se quiere separar de Lot. Lot no es el que pide que separarse. Por tanto, cuando Lot sencillamente obedece la voz de su tío, es precisamente este hecho, lo que acabo de mencionar. Lot sencillamente su actitud, en vez de quizás verla como algo egoísta, manipuladora o de lujuria, más bien lo que está es obedeciendo la voluntad de su tío. Por tanto, es una actitud sumisa para con Abraham, su tío. Está obedeciéndole y por tanto está simplemente cumpliendo el deseo del tío que le está diciendo, escoge la tierra para ti que tú desees. Y él como obediente, o como de una manera sumisa, está obedeciendo en este caso la voluntad de su tío. Por tanto, esto demuestra sumisión para con él. Y de ahí incluso algunos afirman de que él decide también comprende, ¿no?, de que es necesario escuchar la voz de su tío porque sabe que hubieron conflictos entre los pastores y para mantener la paz, la tranquilidad en la familia, quizás es mejor de esta manera escuchar, en este caso obedecer y separarse, aunque no muy lejano, pero sí estar en una área sentada para sus pastores y otra área, en este caso, para su tío. Lo interesante es que el artículo comenta, ¿no? Dice que más adelante, ¿no?, se analizan con más detalles por qué quizás se ha malinterpretado o se ha malentendido el carácter o la personalidad de Lot. Algunos dicen incluso que ha sido como manipulada y de que lo pintan como un villano en este caso por las fuentes antiguas. Ya mencioné las fuentes judías más posteriores y las fuentes cristianas también. Y otra vez se le atribuye esta actitud un poco de lujuria o de egoísta. Eh, Incluso tenemos una serie de pinturas y representaciones en la Edad Media donde también se pinta en los diferentes cuadros. Se muestra este momento en que se separan los dos patriarcas, Lot y Abraham. Pero otra vez es muy interesante este comentario, ¿no?, de que presenta la Sociedad de Arqueología Bíblica,
de cómo se veía la figura de Lot en el pasado por las fuentes judías y cristianas, y que como quizás es probable que mm, no podemos saberlo 100%, pero es quizás también un malentendido en este caso en cuanto a la actitud de Lot. Bien pudiera ser, como dicen algunos, quizás fue una egoísta, quizás fue una actitud de interés o de aprovecharse, de escoger este territorio, pero por otro lado, bien pudiera ser que sencillamente, como ya mencionamos, estaba mostrando una actitud sumisa. Fue Abraham el que quiso separarse de él, y él simplemente como sumiso y obediente a su tío, está obedeciéndole. Y también comprendiendo de que para evitar conflictos es mejor que sea de esta manera. Así que vemos aquí dos maneras de interpretar estos relatos y de cómo las fuentes antiguas y modernas continúan realmente comentando y analizando estas fuentes realmente muy, pero muy interesantes. Hasta aquí este podcast con este comentario en cuanto a la figura del patriarca Abraham y su sobrino Lot en el texto de la Torá, examinando las fuentes antiguas. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo podcast.